Hola, bueno, buenas tardes. Yo soy Moisés Sotobajo y este es el curso de Sistemas de Representación. Hoy es el lunes 28 de noviembre de 2022. Tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a la teoría. Bueno, vamos a empezar. Entonces, seguimos con los sistemas de CAR. Hoy ya vamos a terminar. Bueno, entonces, ya estuvimos discutiendo los sistemas de CAR, muchas de sus propiedades, los espacios VJ y WJ asociados, distintos niveles de resolución. Vimos las propiedades de aproximación que nos ayudan esos espacios a describir. Vimos la completitud de esos sistemas en ciertos espacios de Lebesgue correspondientes. Y también vimos la minimalidad de esos sistemas en los espacios de Lebesgue. Separar el caso de la métrica del supremo, la métrica infinito, aparte. Vamos a ver ahora discutir la totalidad de los sistemas de Hart. Bueno, muy bien. Entonces, si recuerdan, bueno, tenemos un sistema X en un espacio de Banach. Entonces, pues se dice que X es total con respecto al lugar de estrella, si siempre que se tenga bien un funcional lineal y continuo que se anula para todos los elementos del sistema, entonces necesariamente que es el funcional trivial. Bueno, vimos que la totalidad estaba relacionada con la completitud, ¿no? En particular vimos que X, sistema en B, es total con respecto al lugar, con respecto a B de estrella, si solamente si, X es completo. Recordamos eso. Entonces, como ya estudiamos la completitud de los sistemas de Hart en los espacios de Lebesgue, utilizando este resultado que vimos días atrás, podríamos establecer la totalidad con respecto a los duales, que también son espacios de Lebesgue, y entonces, salvo en algún caso concreto, pero se puede manejar de esa manera. Entonces, pues tendríamos así, digamos, de camino fácil, ¿no? De hecho, se podría hacer al revés, porque de alguna manera es más fácil estudiar la totalidad de los sistemas de Hart que la completitud, tal y como lo hemos hecho. Entonces, en muchos textos lo que hacen es precisamente eso, de alguna manera ver la totalidad y de ahí sacar la completitud, y es un camino mucho más corto, ¿eh? Lo que ocurre es que lo que yo quería hacer era revisar, creo que ya lo comenté algún día atrás, obtener esos resultados de aproximación directamente para que se vea, que se viera cómo con los sistemas de Hart podemos aproximar funciones. Por eso hicimos ese cambio, ¿eh? Bueno, entonces, la totalidad se podría obtener directamente utilizando los resultados de completitud que tenemos, pero no vamos a hacer eso porque lo que quiero es que se vea el camino de cómo se maneja esta situación. Entonces vamos a establecer la totalidad, digamos, por el camino directo, ¿no? Que va a ser un poco más trabajoso, pero bueno, es mucho más corto que lo que nos llevó a hacer lo que supuso la completitud. Entonces hoy lo vamos a ver todo. Bueno, entonces, para ver la totalidad lo que vamos a hacer es utilizar un teorema importante y clave en el análisis, que es el teorema de diferenciación de Lebesgue. Teorema de diferenciación de Lebesgue, diferenciación de funciones. Bueno, ya ha salido en el curso, más adelante lo voy a recordar cuando lo utilicen, y vamos a basarnos en ese resultado para obtener los resultados de totalidad. ¿Bien? Bueno,
Pero tenemos el primer teorema. Sobre el sistema inhomogéneo de K, la red. Sean P y Q, dos exponentes, donde P está en todo el rango 1 infinito, y estoy tomando Q también. Voy a ponerlo así. ¿Sí? Entonces, el sistema inhomogéneo de K, P normalizado, la notación que estamos utilizando, es total con respecto a L. Aquí déjenme ser un poco más laxo con la notación. Entonces, no me voy a fijar en qué espacios no sean el sistema y cuál es el espacio dual. Eso lo haremos más adelante para sacar conclusiones sobre base de Marcuse. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo es que este sistema es total con respecto a LQ. Es decir, que si yo tengo una función en LQ que se anula sobre todo este sistema, entonces es la función trivial. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué quiere decir que se anula? Pues haciendo integral, ¿no? Eso tiene sentido porque los espacios duales de los espacios de LB, ¿no? Son espacios también de LB, para el caso infinito, ¿no? Y esa dualidad, esa identificación de los duales se hace a través de la integral de emparejamiento de funciones, ¿no? Entonces, pues, tiene sentido que lo hagamos así, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en el principio de la demostración se va a ver claramente a qué me refiero. Demostración. Ya hemos fijado P y Q, y hemos trabajado con el sistema inhomogéneo. Entonces, agarro una función que esté en el espacio LQ de R. ¿Ok? Y supongo que cumple lo siguiente. La integral en R de f de p con la función g 0k super p, esto se puede ver como la integral sobre el intervalo k más 1 de la función f, es igual a 0 para todo k entero. Y eso por un lado para las i 0k y por otro lado para las h. Entonces tengo la función, la integral de la f con la función hjk super p. Eso para j no negativo. Para todo j no negativo y k entero. ¿Okay? Uno puede pensar esas integrales si quiere hacerlo así, como funcionales, ¿no? Entonces, pensar que, bueno, primero, ¿por qué estas funciones? Pues porque estoy considerando un sistema homogéneo. Bueno, ¿y por qué considero esas integrales? Bueno, pues porque uno puede considerar que esto es como un funcional que esté aplicando una cierta función g en un cierto espacio, y lo que hago es hacer esto de aquí. Uno si quiere hasta puede poner aquí el conjugado, pero bueno, como lo que voy a hacer es que tenemos aquí la f0 con t. Bueno, si uno quiere para que sea lineal y tenga alguna propiedad, no, a veces así o como quiera. ¿Ok? Entonces, pues esto me define de alguna manera, pienso a f como un funcional que va de un cierto espacio de funciones, puede ser un espacio LQ, por ejemplo, o un LQ estrella, el dual de este LQ donde estoy agarrando la f, mejor dicho, y
llevarlo al campo de escalar. Estos resultados, esto es una escala. Y obviamente esto es lineal en la G, ¿vale? Y es continuo, pues para ver la continuidad pues tengo que poner aquí la topología. Entonces en el momento que cojo el espacio de Banach, pues tengo que agarrarlo según como agarre la F. Si esta F está en el EQ, agarraré mi G en el dual, que se puede identificar con el EQ estrella, y entonces pues por la desigualdad de G de la continuidad. Tengo la continuidad de este funcional, etc. ¿No? Digamos, eso es básicamente lo que vamos a hacer, como lo vamos a pensar. Después eso pienso la totalidad en estos términos, ¿de acuerdo? En el marco de los espacios de Levy. Ok, bueno, entonces, objetivo, demostrar que mi F es la función idénticamente nula, ¿no? O sea, todo punto, por supuesto. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, a ver cómo lo puedo. Lo que voy a hacer, si se fijan, aquí tengo los promedios sobre intervalos intervalos diádicos de la generación 0, es decir, intervalos de la forma k más 1, la función integra 0, es decir, tiene media 0 en esos intervalos. Y además, sobre las funciones HJKP, que es básicamente poner dos alturas simétricamente, pues también me da 0. ¿Bien? Por las propiedades de las funciones de Haar, eso básicamente lo que me dice es que yo tengo esta misma propiedad sobre los intervalos de la generación J para J mayor o igual que C. O sea, lo que yo voy a comprobar, después lo escribo bien, es que yo voy a tener básicamente esta propiedad. Aquí. A eso voy a llegar. Entonces lo que estoy diciendo es que tengo una función y sobre estos intervalos la función tiene que tener media cera, así que lo que suba por un lado lo tiene que bajar por otro, ¿no? Entonces, típicamente lo que uno aquí puede haber muchas curvas, pero es que yo le digo, no, pero es que en la generación 1 también, así que esto no lo puede hacer, tendrá que hacer, aquí tendrá masa y aquí tendrá masa negativa para que se compense y tenga media cera, digamos. Pero es que también, esto tal cual lo dibujé, no, tampoco, porque sobre los de la generación siguiente también tiene que cumplir eso. Entonces voy a ir reduciendo. Y al final eso me va a llevar a ver que la función tiene que ser 0. Para que cumpla eso, tiene que ser idénticamente nula. No hay otra posibilidad. ¿Sí se ve? Ahora, pero ¿cómo paso de estas medias integrales a los valores de la función en un conjunto de medida total? Por vía el teorema de diferenciación de Levy. Así es como se llega. Si se ve visto de esta manera, es natural que aparezca el teorema de diferenciación de Levy, que lo que me dice es, que vamos a recordarlo. Sí, sí se vio esta idea, la escribí así un poco rápido, pero es que no tiene más. Teorema de diferenciación de Levy me dice que en casi todo punto t yo considero el promedio integral de la función sobre intervalos simétricos de radio h alrededor de la función, y esto tiende a f de t. ¿Vale? Esto estoy suponiendo que es una función localmente integrable en R, claro. Entonces tiene, a partir de promedios integrales, por supuesto 2h es la medida de este intervalo, por eso esto es el promedio integral, y recupero, digamos, el valor de la función. Eso es cuando h tiene 0. Que uno puede pensar en h positivo, o da igual, porque al final es simétrico. Bueno, esto para casi todo punto t. De hecho, el teorema de diferenciación de Levy dice más, dice algo más fuerte. Dice esto de aquí. Claramente. Es más fuerte porque de aquí se deduce lo anterior. Ahora, en la demostración vamos a recordar ese truquito de
se es una cosa de la otra. Lo anterior de lo que está aquí. Bien. Y esto se tiene para casi todo punto C. Y de hecho, los puntos C para los cuales se tiene esto de aquí, para una definición adecuada de f de t, por supuesto, porque esto es comillas, esto es un escalar, conviene, se ve con la prueba que conviene definir f de t de esta manera. Entenderlo así. Los puntos t para los cuales pasa esto se llaman los puntos del EB de la función f. Y es un conjunto de medida total, es decir, el complementario mide cero. Ese es el teorema de diferenciación del EB. Bueno, eso es lo que vamos a utilizar para este resultado. Bueno, ¿puedo borrar todo esto? Y sigo con la prueba. Propaganda. Ahora vamos por la prueba. Bueno. Bueno, vamos primero con... Pero claro, nosotros tenemos el teorema de diferenciación del EB para intervalos de esos simétricos. Y nosotros tenemos este tipo de condiciones, o las vamos a tener para intervalos diarios. Entonces hay que hacer un pequeño quiebro para adaptar. Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, vamos a ver. Claramente, para todo t real, existe una sucesión de números enteros caso j los enteros, que además es única, pero bueno, son igual, tal que t pertenece a delta j caso j. Eso simplemente por la propiedad de los intervalos diarios. Y además que tiene, que uno puede apelar al teorema de los intervalos encajados, pero bueno, la intersección de todos estos intervalos es el conjunto formado por B. Nada, puede tener ahí más puntos. ¿Ok? Entonces, para todo J entero, es claro que se tiene, por lo tanto, caso J por 2 a la menos J menor o igual que T menor que caso J más 1 por 2 a la menos J. Por esa inclusión. Luego, si yo defino, he fijado T, ¿vale? Si yo defino delta sub J como el máximo de las distancias de T a los extremos del intervalo, aquí, que no es lo que acabo de decir, que por supuesto es mayor que 0, ¿vale? Es mayor o igual que 0. No, es mayor que 0, que es el máximo error. Entonces, este de aquí, esa coma no va, cumple que 2 a la menos j menos 1 es menor o igual que delta j, menor o igual que 2 a la menos j. Y el intervalo diario delta j k sub j está incluido en el intervalo simétrico alrededor de t menos delta j, t más delta j. ¿Por qué hago esto? Pues para comparar con el teorema de diferenciación del EB. ¿Ok? Bueno, la existencia de esta sucesión de k sub j es por las propiedades de los intervalos diálicos. Como los intervalos diálicos de la generación j éstima para todo j entero forman una partición de todo R, pues solo puede caer st en uno de ellos. ¿Vale? Eso también no está definido. Y por supuesto que esa intersección solo puede contener un punto, y el que contenga un punto y sea el t, pues es básicamente el principio de los intervalos encajados. En la topología de los números reales, la usual. Y todo lo demás, bueno, son cuentas sencillas. Esto es otra forma de decir que t está en ese intervalo. Delta j está en la definición, claro que es positivo porque esta es la distancia de t a cada uno de los dos sistemas de intervalo. Como es el máximo de los dos, pues es positivo. Entonces, pues claro que delta j es menor o igual que la longitud del intervalo y es mayor o igual que la mitad de la longitud del intervalo, porque eso es más o menos la distancia. Una de ellas tiene que ser más grande.
la otra y es más grande que la mitad. ¿Sí se ve? Y esta inclusión, pues es claro, ¿no? Porque si me agarrando más grande, estoy ensanchando el intervalo por uno de los lados. Entonces se tiene la inclusión. Bueno, y lo estoy tomando cerrado, para que no haya problemas con los huevos. Bueno, entonces con eso tenemos esta cuestión sencilla. La medida de este intervalo pues es obviamente 2 delta J. Utilizando las desigualdades anteriores, esto es menor o igual que 2 por 2 a la menos J, ¿no? Utilizando esto. Ahora está nerviosa, pero bueno, ahí está. Y esto a su vez es 2 veces la medida del intervalo diálico delta J. Esas son las medidas del leve. El intervalo sobre la longitud de los intervalos. ¿Ah? Ok, bueno. De esta forma, eso para cada t field. Voy a decir lo que supongo para t. De esta forma, si t es un punto del EB de f, ¿vale? Y aquí tengo que decir que f es localmente integrable. Localmente integrable. ¿Vale? O sea, integrable, integral finita sobre compacto. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que está en el EQ, ¿vale? Si está en el EQ, ¿bien? Sobre cualquier conjunto compacto también está en el EQ y por lo tanto está en el E1. Está localmente integrable. ¿Vale? Para todo este rango. Bueno, entonces, pues puedo hablar de esos puntos del EB, porque el teorema de diferenciación del EB es para funciones localmente integrables. Entonces, si T es un punto del EB, entonces se tiene la siguiente cuenta. Yo voy a tomar esos promedios integrales, pero sobre estos intervalos diarios, ¿vale? De la función F. Bueno, de hecho, de la diferencia, lo que aparece aquí en el teorema de diferenciación del EB. De hecho, es más fuerte, ¿no? Pero sobre estos intervalos diádicos en concreto. Ya he fijado un t que es punto del EB de la función. Bueno, como el integrando es no negativo, es un módulo, pues yo puedo poner aquí la integral sobre un conjunto más grande. Esto por supuesto es integrable, porque la función es totalmente integrable. Pues la diferencia también, el módulo también. Y como tengo esta inclusión, pues tengo esto de aquí, el integrando no negativo. Y eso, utilizando esta relación de las medidas, pues de hecho me da igual. Lo que me sale es, aquí sale la medida del intervalo. Aquí tengo que pagar con un 2, pero no me va a pesar mucho. Entonces tengo esto de aquí. ¿Sí se ve? Y esto de aquí, bueno, pues es un intervalo de la forma t menos h, t más h, promedio integral de esto de aquí. T es un punto del EB y nada más multiplico por 2. Pero esto tiende a 0. Multiplicar por 2 no va a cambiar esto. Esto tiende a 0 cuando el tamaño h tiende a 0. Pero ¿qué pasa cuando j tiende a infinito? Pues cuando j tiende a infinito, este delta j también tiende a 0. Es el h. Entonces, está dentro, es caso particular del teorema de diferenciación del EB. Entonces tiene esto. Por el teorema de diferenciación del EB. Pues, el teorema de diferenciación del EB no es esencial que sean intervalos. Se puede generalizar a familias de conjuntos más grandes siempre y cuando estén rodeando bien al punto y vayan a cero, vayan así ajustándose a él, digamos. Hay unas ciertas funciones que uno puede mirar en los libros, pero básicamente uno puede hacer esta cuenta, básicamente.
Así pues, ahora, bueno, pero nosotros no lo queremos de esta manera, queremos, nosotros vamos a saber que estas integrales, pero nada más de la f, en el módulo, los intervalos diádicos son cero todas. Y de ahí queremos deducir que la f de t es cero. Entonces hay que desglosarlo. Pero no importa, porque este resultado es más fuerte. Fácilmente se obtiene luego. Entonces, incluyo esa cuenta que es estándar, pero para que se vea, ¿no? Para comentar. Y que la cuenta para los intervalos simétricos que aparecen en el teorema de diferenciación de Lebesgue es exactamente la misma. Es la misma idea. Pues aquí pongo. Yo quiero comparar estos promedios integrales con el valor f de t y ver que estos tienden a esto. Lo que voy a hacer, voy a juntarlo, ¿no? Porque, a ver cómo te lo explico. Va. Primero me fijo en que como f de t es constante, pues yo puedo considerar f de t es exactamente igual que la integral de f de t sobre ese intervalo dividido por la medida de ese intervalo. Porque la integral de la función 1 es precisamente este número, así que divido para que me quede 1. Entonces, puedo meter ese integral que depende de este y juntarlo de esta manera. Esa es la ventaja de estos promedios integrales. Y ya esto de aquí, sencillamente, a ver, pues por la desigualdad integral de Minkowski, meto el módulo dentro. Y esto ya es lo que tenía antes. Se vi que tendría 0 cuando j tiene infinito. ¿No? ¿Hola? ¿Sí se ve? Entonces ya nada más voy a poner la conclusión que voy a utilizar. Luego, el límite, cuando j tiene infinito, de 1 sobre las medidas de delta j k sub j por la integral sobre delta j k sub j de f de s diferencial de f es igual a f de t. ¿Vale? Si t es el punto de Lebesgue de la función. Pues como teorema de diferenciación de Lebesgue sobre estos intervalos diádicos que están ajustados a un cierto punto. Y eso lo hago para cualquier punto t que sea punto de Lebesgue de f. Pero ya sabemos que eso es un conjunto total, ¿no? Por el teorema de diferenciación. Bueno, ¿puedo borrar aquí? Voy a borrar el recordatorio. Fácil. Enunciar el teorema también lo voy a demostrar. Entonces, esto de momento no lo borro porque justo lo voy a usar ahora mismo. Pero vamos a ver si estamos de acuerdo en lo siguiente. Ahora bien, como el span de estas funciones, las G, J, K, P, de caso modelos enteros, es exactamente igual al span de las funciones, pero a nivel 0 y todas las H en medio, ceros, para todo j mayor o igual que 0 por nuestras hipótesis sobre la función de que tiene que la integral en R de la función
f por la función phi jk perfecto de t diferencial de t, eso es una constante, igual, por la integral sobre ese intervalo diádico, jk, perdón, de f de t diferencial de t, pues esto es igual a 0 para j en barra k menos este. Vamos a ver si estamos de acuerdo con eso y ya hemos terminado. Entonces, a ver, ¿cuál es nuestra hipótesis? Bueno, tenemos una función n de q que cumple esto de aquí y esto de aquí. O sea, integrar la f por las g0k y por las hjk para j mayor o igual que 0, da 0, da igual que sea. Pero ¿qué pasa si ahora yo agarro un j mayor o igual que 0 e integro la f con una gjk? Pues resulta que el gjk se puede poner como una combinación lineal de estos y algunos de estos. Y todos estos los tengo aquí. Entonces, esta integral de f con esa gjk se pondrá como la correspondiente combinación lineal, porque integrar es lineal. Ahí no estropea la linealidad, el poner ahí la f. Pues entonces será una combinación lineal de algunas de estas integrales y todas ellas se anulan, con lo cual eso también se anula. ¿Se ve? Estoy utilizando este resultado. Y entonces, pues todas estas integrales son cero. Pero ¿quién es jk? Pues alguna constante es la característica de este intervalo, delta jk. Con lo cual lo que estoy diciendo es que la función f se anula sobre los intervalos diarios. Bueno, para j mayor o igual que 0 y k entero. Es fácil convencerse de que de hecho funciona para todo j entero. ¿Por qué? Porque si j es negativo, pues simplemente junto varios. Bueno, es igual, porque realmente les interesa cuando j tiene 0. Pero vamos, también se tiene para todo j entero, por supuesto. Entonces, esta hipótesis, con las propiedades de la estructura que tienen las funciones de Haar, se tiene también esto de aquí. Y ahora voy a juntar esto, que es que la integral de f sobre cualquier intervalo diádico es 0, o sea, f tiene promedio 0 sobre todo intervalo diádico, con este resultado, que me dice que para todo punto del LB de f, estas medias integrales, los intervalos delta j, k sub j, que dependen de t, pues tienden a f de t. Pero me da igual porque sobre todas vale 0, entonces me da igual quién sea menos k sub j. ¿Eso es? No, ya, bueno, entonces ya puedo borrar la hipótesis porque ahora sí necesito el espacio. Sería, ¿dónde está? Bueno, por lo anterior, si T es un punto del EB de F, entonces el límite cuando J tiene infinito de 1 sobre la medida delta J k sub J por la integral sobre delta J k sub J de F de S diferencial de S, eso es igual a F de S, ¿no? Quería poner esto es igual, pues ya lo tengo así. No voy a borrar. Es F de T. Pero por esta propiedad de aquí, sobre todos los intervalos diarios, en particular sobre esta familia que depende de t, estas integrales son 0. Esto por 0 es 0. Así que este límite necesariamente es 0. Por lo tanto, f es, vamos a ponerlo, ¿no? F es igual a 0 en casi todo punto t de F, ¿no? Porque si los puntos del EB son un conjunto inmediato. Es decir, F es el elemento trivial en el espacio L. Eso es lo que quería comprobar. Bueno, ¿estamos de acuerdo?
Claro, ahora uno mira y dice, bueno, con razón los libros usan este camino, que es cortito y de ahí sacar la completitud y acabaste, ¿verdad? Sí, pero no está viendo realmente todo lo que está pasando, como aproxima, con toda esa estructura. Bueno, según yo, ¿no? Ok, bueno, observación. Es para funciones en LQ, pero observación. Esto funciona, esto funciona para cualquier función f que sea localmente integrable, que es un loc. O sea, integral finita sobre compacto. ¿Por qué? Porque es lo único que hemos utilizado el teorema de diferenciación de Levy. Sí. Y bueno, que estas funciones están, o sea, todas estas integrales están bien definidas, que tienen soporte compacto, todas las funciones de Hart, si la función es localmente integrable, también todas esas integrales tienen sentido, ¿no? Entonces, todo exactamente se puede aplicar igual. Así que si yo tengo una función, no que esté en cualquier espacio LQ, mucho más todavía, que sea una función localmente integrable, ¿bien? Que anule todas las integrales de esa función con las funciones del sistema inhomogéneo de Hart, entonces esa función es trivial. Esto es en casi todo el mundo, ¿vale? Y es exactamente la misma prueba. Lo he puesto en los LQ porque es como lo vamos a usar, pero el resultado vale para funciones localmente integrales. ¿De acuerdo? Bueno, de la misma manera, como corolario, se saca para el sistema clásico de Hart. Ahora me voy a poner el enunciado, ¿vale? Aquí, entonces, sean P y Q entre 1 e infinito. Entonces, el sistema clásico de Hart en 0, 1, P normalizado, no mucho. El P ya vimos que sobre todo era para la minimalidad, ¿no? Para ver quién era el conjugado. O para la normalización, si quiere normalizar entre espacios, pues ahora P igual a Q, obviamente. Entonces, 1P es total con respecto a L, ¿vale? El Q de 0, 1. También con respecto a LQ de R, porque una función, no, perdón, porque fuera, no estoy diciendo nada, tiene que ser LQ de 0, 1. ¿Vale? No hay que inventar. Pero obviamente este sistema está en 0, 1, entonces tiene sentido mirarlo de nada. Bueno, pues la prueba sería similar, o como uno lo puede pensar como lo haría con un corollario, pues es sencillo pensar eso. ¿Vale? Bueno, ok. Bueno, eso para el sistema inhomogéneo. Vamos a ver qué pasa para el sistema homogéneo. ¿Vale? Y aquí hay alguna sorpresita, vamos a ir viendo. ¿Vale? Bueno. ¿Hola? ¿No? Bueno. Hasta aquí uno podría haber estado pensando, podría haber podido pensar, que bueno, que lo de considerar el sistema homogéneo o inhomogéneo, pues es una manía, ¿no? Que pues que todos van igual, ¿no? Bueno, en algo se tenía que diferenciar, entonces vamos a ver un detalle que les diferencia, ¿de acuerdo? Que, claro, me quedo con esto, estamos hablando. Todavía de momento no lo vamos a ver, vamos a establecer este teorema que es similar a los anteriores. Sea P y Q cumpliendo lo siguiente. 1 menor o igual que P menor o igual que infinito y 1 menor o igual que Q menor que infinito.
¿vale? El caso Q igual a infinito, lo hablamos después. Entonces, el sistema homogéneo de K, P normalizado, es total con respecto a L. Vale, y aquí ya vais saliendo alguna cosa, ¿eh? Uno podría tratar de hacer la misma prueba, pero hay ahí algún detallito. Y tiene que ver con la estructura del sistema inhomogéneo y del sistema homogéneo. En el sistema homogéneo, perdón, en el sistema inhomogéneo, partes a nivel J igual a 0 de los promedios integrales. Y con las integrales de las H va pasando a promedios integrales sobre intervalos más chiquitos. Y esto te permite utilizar al final el teorema de diferenciación de Lebesgue, ¿no? Porque obtienes promedios integrales para intervalos arbitrariamente pequeños, o sea, con J grande, debiendo definir. Vale. Pero en el sistema homogéneo no empezamos nunca, siempre tenemos, todo lo que tenemos son pasos intermedios. Pero ¿dónde empieza? Entonces, ya ese tipo ya nos ha aparecido cuando hablamos de completitud, entonces veíamos que cuando J, digamos, tendía menos infinito, aparecían promedios que se diluía mucho la función, pero aquí queremos que sea cero, las integrales. Si lo aproximo, pues ya no es cero, puede ser que sea pequeño, entonces hay que hacer con argumentos de ese tipo, pero no es tan sencillo. Bueno, lo que yo propongo es hacerlo de otra manera, que es utilizar el teorema anterior, no este, sino el que acabamos de demostrar para el sistema inhomogéneo, para demostrar este. Y entonces, ¿cómo? Bueno, pues vamos a inventarnos un paso cero a partir de la función que yo tenga y vamos a aplicarle a esta función que construyamos, digamos, inventándonos ese paso cero, el teorema anterior, y luego vamos a ver que realmente pues, es la función que teníamos y vamos a recuperar cosas, ¿vale? ¿Te parece bien? Bueno, ese es el camino que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer la demostración para que se vea, ¿vale? Bueno, esto es para el caso Q finito, ¿vale? En LQ. Para Q igual a infinito, sale algo, las ideas son parecidas, entonces pues, no voy a repetir la demostración, pues la voy a hacer ahora, entonces no la voy a repetir después, salvo algún detallito, claro, que es lo que cambia. Pero sobre todo lo pongo diferente porque cambia la conclusión. Entonces ahora veremos qué pasa, qué sale. De momento vamos con Q finito. Entonces, sea una función f que está en LQ. Tal que, bueno, pues es ortogonal a todas las funciones del sistema homogéneo de K. Es decir, la integral en R de f de t con la función hjk por p de t diferencial de t es igual a 0 para todo j y k enteros. ¿Vale? Entonces, ahora mi hipótesis de partida es esta. ¿Vale? Bueno, eso no me permite asegurar que los promedios integrales de la f sobre ningún intervalo diálico son 0 directamente. No me permite hacerlo. Yo no lo piensa, porque yo no puedo poner las funciones características, o sea, una phi en términos solo de h. Me tienen que aparecer otras phi necesariamente. No puedo hacerlo. ¿Vale? Entonces, ese es, digamos, un problema que tengo. No está. Bueno, vamos a intentar algo entonces. Denotemos para todo intervalo finito y f sub i es el promedio integral de la función sobre el intervalo i. Es decir, esto de aquí, que es, por supuesto, un escalar. Y que está bien definido porque, como f está en LQ, es localmente integral. Entonces, pues esto es un número. ¿De acuerdo? Así que esas son la media integral sobre cualquier intervalo. Por supuesto, nada más nos van a interesar los intervalos diarios, pero bueno, pongo así. Vale. Vamos a ver algunas cosas que le pasan a estos polomedios integrales. ¿De acuerdo?
se tiene que la integral sobre i de una función que sea constante con valor el promedio integral, bueno, su norma q, de hecho, bueno, esto obviamente es esa constante elevada a q, ¿no? Con el módulo, por la medida del intervalo i. Es constante. Bueno, pero hasta aquí se ve. No tenemos tanto. Ahora, sustituye la expresión de f sub i, que son dos números, nada más que le estoy poniendo el módulo y la potencia q. Entonces, aquí lo que me queda es la medida de i, la potencia 1 menos q, el 1 ya lo tenía y el menos q viene de esto y de que tenía potencia q. Y aquí me queda el módulo de la integral en i de la función. Aquí sí esta función puede ser variable, ¿no? Vale. Bueno, aplico la desigualdad integral de Minkowski y la monotonía de las potencias para decir que eso es menor o igual que la medida de i a la 1 menos q por la potencia qésima de la integral del módulo de x. ¿Vale? Nada más la desigualdad integral de Minkowski, la monotonía de las potencias. Y ahora aplico esta integral antes de la potencia q, ya aplico la desigualdad de Helmholtz. ¿Para qué? Para obtener el módulo de f a la q, que es sobre lo que yo voy a tener información. Pero para que me aparezca el módulo de f a la q, pues tengo que poner lo que queda, pues no puedo sacar otra cosa que la función 1 a la potencia q estrella, que es la q estrella es el exponente conjugado de q, ¿de acuerdo? Así que esto es menor o igual que la medida de i a la potencia 1 menos q. Y ahora el número que me sale de la desigualdad de Helmholtz por la función 1, como aquí tengo una potencia q, lo que me queda es más q sobre q estrella por la integral sobre i de módulo de f a la q. ¿Sí se ve? Este q es porque tengo aquí una potencia y este 1 sobre q estrella porque la desigualdad de Helmholtz me sale afuera 1 sobre q estrella. 1 a la q estrella obviamente es 1, y entonces me queda la integral de la función 1, pues es la medida de i, y me queda 1 sobre q estrella, por el exponente de afuera de Helmholtz, y este q es por este q que tenía aquí. ¿Vale? Pero esto es una forma muy elegante de poner esto de aquí. Porque si uno hace esta cuenta, esto le da 0. Todo esto de aquí me da 0. Vamos a hacer. Entonces, las magias estas que ocurren, ¿no? Vamos a poner donde, para que quede bien puesto, donde se ha aplicado la desigualdad de Helmholtz, ¿no? En los espacios de Lebesgue, y q estrella es el exponente conjugado de q. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esta cuentecita. Se tiene 1 sobre q más 1 sobre q estrella igual a 1. ¿Vale? Entendiendo que si q, aquí q es finito, ¿vale? Entonces si q es igual a 1, q estrella tiene que ser infinito. Y bueno, se interpreta de otra manera, pero no estropea el posible. ¿Vale? Bueno, entonces ¿cuánto vale 1? De hecho esto va sonando esta cuenta. ¿Cuánto vale 1 menos q más q sobre q estrella? Pues es 1 más q multiplicando a 1 sobre q estrella menos 1. Pero 1 es, o 1 sobre q estrella menos 1 es menos 1 sobre q. Entonces esto es 1 más q por menos 1 sobre q, y eso es 1 menos 1, 0.
¿Sí se ve? Entonces ahí me desaparece mágicamente la medida del intervalo. Vale. Eso quiere decir que si yo miro, fíjense qué es lo que me está diciendo esta desigualdad que hicimos aquí. Que si yo tengo una función en LQ y sobre un intervalo la sustituyo por su promedio, por f sub i, la función, la norma en LQ de la función constante donde tengo su promedio es menor o igual que la norma LQ de la función. O sea, no puedo ganar más. Eso es lo que me está diciendo, ¿vale? ¿Qué nos dice también esto? Pues el siguiente paso del profesor, que es sustituir la función en LQ por una función de promedios integrales. ¿Vale? Ahora veremos con qué objeto. Bueno, se vio esta cosa, ¿no? Sí. Vale. Pues está. Definimos, vamos a definir así. Definimos G igual a la suma K en los enteros de estos promedios integrales, pero sobre los intervalos de la generación 0. ¿Por qué? Porque quiero utilizar el teorema anterior. O las características de esos intervalos. ¿Vale? Entonces es una función constante a trozos sobre cada uno de estos intervalos. Porque estos son números, son los propios integrales. ¿Vale? Entonces, esta G se va a parecer bastante a la F, pero esta ya estoy seguro de que es constante sobre esos intervalos. ¿Vale? Bueno, esta función, como función medible, no tiene ningún problema, porque estos son conjuntos medibles, no escalar, entonces, y como no se solapan porque son una partición, pues no hay ninguna sumabilidad, no hay que ver convergencia de nada. Así que esto me dice una función medible de R a K, ¿no? Porque según quién sea el K. Bueno, vamos a ver que de hecho está en LQ, primera cosa. O sea que la G está en LQ. Se tiene, voy a tocar la norma Q de G, ¿no? Saber todavía lo que sale, pero bueno, pongo la potencia Q para no arrastrar el 1 sobre Q y separo estas integrales en los intervalos diádicos de la generación 0. Y entonces, pues aquí nada más tengo que poner integrales de esos intervalos, pero como la función g es constante cada uno de estos intervalos, el intervalo tiene medida 1, pues nada más lo único que tengo que poner son esas constantes, pero a la potencia Q. ¿Sí está claro eso? Sí. Bueno, y ahora utilizo el resultado anterior, la cuenta que hicimos aquí. Esas integrales, o si quieres esto de aquí, pero aquí en este caso la medida de i es 1, porque son intervalos de la forma k más 1. Entonces, todos estos números son menores o iguales que estas correspondientes integrales. Así que yo puedo decir que esto es menor o igual que la suma en k sería k de estas integrales. Y de aquí recupero la norma de una partición. Pues estoy integrando sobre todos los intervalos. Luego, la función g está en L. ¿Vale? Ahora fíjense qué relación hay entre la f y la g. ¿Para qué quiero eso? Como la integral sobre delta 0k de la g, bueno, pues sobre este intervalo es constante, así que esto es la medida de delta 0k, que es 1, por f delta 0k. Pero eso es igual a la integral sobre delta 0k de la f. Esto para todo gente. Como g está formada por los promedios integrales de la f, pues la integral de la g es la misma que la integral de la f. Solo estoy repartiendo la masa, más peso valida de la cantidad de cemento para que quede planito, pero la cantidad de cemento es la misma. Eso por un lado. Y por otro lado,
la integral de g con la de jk, p, ¿cuánto saldrá esto? Cero, porque la g es constante sobre el intervalo delta 0k. Entonces, esto que tiene el soporte, pues el soporte de esto de aquí, como tiene media cero, esta constante, es lo mismo que discutimos cuando la minimalidad. Los integrales de las constantes. Pues es igual, como estas constantes sobre los integrales de la generación cero, pues ya, todas estas integrales inmediatamente son nulas. Sí. Entonces no es la cuenta. Bueno, uno puede ver que sale, pero es simplemente claro. Y esa idea ya la discutimos. Idea parecida a la que discutimos el otro día. Entonces, claramente, f menos g es una función que está en LQ, que las dos están en LQ, cumple que la integral de f menos g con las i 0k es igual a 0. También es igual a 0 con la integral de la f menos g con las h. ¿Puedo dar aquí? Está claro, ¿no? Con las i0k, bueno, con las h es porque la f ya lo cumplía y la g también lo cumple, lo acabo de decir. Y con la g0k es porque la integral sobre estos intervalos de la f y la g son la misma. Integral con la g0k es integral sobre esos intervalos. Entonces, como era una integral, me va a dar el mismo número, me da 0. Da 0. Entonces, esta función f menos g está en el LQ y integra 0 con todas las funciones del sistema inhomogéneo de Klein. Por el teorema anterior, f es igual a g en casi todo. Pero, ¿qué es lo que uno podría sospechar? ¿No? Que la g en realidad pues, tiene que ser funciones características, no puede ser una cosa así rara. Y de hecho vamos a ver que además pues, tiene que ser la función 0. Pero digamos que vamos por pasos. ¿Vale? Bueno, pero ya podemos escribir la f como la g, que es una función con una estructura muy concreta. ¿Vale? Ya, eso facilita mucho las cosas. Bueno, ahora hay pasos que voy a escribir no con tanto detalle, pero que yo creo que se puede entender bien. Bueno, ahora, como 0 es igual a la integral en R de la f con la h menos 1k t de t diferencial de t. Pero esto no es otra cosa que una constante, da igual la que sea, por el promedio de la f sobre delta 0,2k menos el promedio de la f sobre delta 0, 2k más 1. Se tiene que f delta 0, 2k, perdón, sí, está bien, es igual al promedio
2K más 1. Para todo K entero. Fíjense, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo tengo una función, entonces, la f es igual a la g. Y la g, pues yo agarro aquí los enteros, y entonces, pues aquí vale una constante. Y aquí vale otra constante. Y aquí vale otra constante. Esas constantes son los promedios. Bueno, ya me importa poco que sean los promedios. Los números, nada más que pues no le cambio el nombre, así me refiero a ellos, pero ya me da igual que sean promedios. Pero ahora fíjate, ahora estamos diciendo lo siguiente. Bueno, si yo esta función la integro, por ejemplo, con la h menos 1k, vamos a poner la h menos 1, 0, eso es una función que vale esto, de manera simétrica. Entonces, resulta que esta integral de estas dos funciones es un producto de dos vectores y una de dos. Esto por esto más esto por esto. Porque además este número es el mismo, solo que he cambiado de signo. Entonces ahí me sale una constante, aquí sale un cambio de signo, y aquí tengo este número y aquí tengo otro. Para que eso sea cero, la única posibilidad es que este número sea el mismo que este. El negativo. Ah, no, el mismo. El que está en negro. Este de aquí tiene que ser el mismo. Sí. Si no, esa cuenta no me da. Porque el ortogonal del 1 menos 1 es el 1, 1, digamos. Vectores de R2. ¿No? O bueno, si tienes esta cuenta, si esto es 0, este paréntesis tiene que ser 0, o sea, igual. Esos dos primeros coeficientes. Este es entonces sería el promedio sobre el delta 0, 0 y el delta 0, 1. Lo mismo para el 2 y el 3, el 4 y el 5, y así. ¿Sí se ve? Entonces voy haciendo esto para pasar de 0 a menos 1. Pero una vez que tengo el paso menos 1, donde he visto que todos son iguales por parejas, pues ahora ya lo tengo por parejitas igual. Entonces, esto no sería así, sería así. Y esto sería así. Entonces puedo considerar la misma situación, pero sobre intervalos diádicos de la generación menos 1. Y ahora paso a menos 2. Y veo que por parejas tienen que ser iguales. Es decir, estos dos de aquí no pueden... Mira, estos dos de aquí los borro, no pueden ser así. Tienen que ser estos 4 iguales. Así que los primeros 2 son iguales, de hecho los primeros 4 son iguales, los primeros 8 son iguales, etc. ¿Sí se ve? Entonces, procediendo recursivamente, se llega a que, bueno, ya que llegamos con este proceso, Aquí es constante. aquí es constante. Sí. O sea, que f es igual a A. Tiene que ser 0 para que integre. Ajá, ahora vamos con eso. Ajá. Estoy de acuerdo. Pero ¿seguro que tiene que ser constante? Porque yo agarro cualquier intervalo diádico y siempre al final lo voy a englobar en uno más grande, ¿no? Sí, yo creo ¿Y que qué sí. pasa con el eje negativo? ¿Qué pasa con el eje negativo? Sí. Yo tengo aquí este también. Entonces el otro. ¿Alguna vez se mezclan los de este lado con los de este? No, ¿verdad? No. A lo que se llega es a esto. Si se ve, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque es sutil. Es constante en los positivos y en los negativos, pero la constante no tiene por qué ser la misma. Si estás de acuerdo, nunca se mezclan. Esto es porque los intervalos diádicos están hechos así. Están hechos englobando potencias, sí, pero los positivos siempre van para un lado y los negativos para otro. Nunca se mezclan. Dime qué intervalo diádico engloba intervalos diádicos positivos y negativos. Ninguno, no le hay. Están hechos así. ¿Sí se ve? ¿No? Es sutil la cosa. Y es fácil equivocarse en esto. Es muy fácil equivocarse en esto.
darlo por sentado, hay que tener cuidado. ¿Vale? Y ahora sí, como f está en el Q, Q finito, A igual a B igual a 0 y por lo tanto f de t es igual a 0 en casi todo. Porque ya utilizando la condición de que f está en el Q, tiene que integrar finito. Obviamente, si A o B fuesen distintos de 0, eso no podría ser. No puede estar en el Q. Integra. ¿Sí se ve? Esto, si lo pones, todo el mundo tropieza la primera vez. Es de estas cosas que uno rápidamente lo pasa por alto. Porque es bastante sutil. Y tiene que ver con entender bien la estructura de los intervalos diádicos, que parecen una cosa sencillita, pero tiene su miedo. Hay que estudiarla para entenderla bien. Uno podría fabricarlo de otra manera, de que fuera, pues sí, pero si se hace, pues sale otra cosa. No sé si no. ¿Qué sí? Bueno, ya se ve cuál va a ser la diferencia con el caso Q igual a infinito. Listo, los cálculos van a ser todos iguales. Pero fíjate en el final. ¿Qué pasa en el final? Con SA y SB. ¿Cómo pudimos llegar a que F era 0? Utilizando que F está en el Q, pero ahí es importante que Q sea finito. Porque ¿qué pasa si yo tengo una función de este tipo en el infinito? ¿Hay algún problema? ¿No? Está acotado igual. Sí, Entonces ya no hay manera de pedirle más, ya has utilizado todo lo que puedes usar. De hecho, es fácil convencerse que una función de este tipo cumple lo que se le está pidiendo. O sea, que claro que esas funciones no las puedes descartar. Porque son ortogonales, digamos, entre comillas, muy ortogonales a todas las del sistema homogéneo de Haar, es decir, a todas las H. Porque estas funciones sobre cualquier intervalo diálico cumplen esa propiedad de promedio cero, de una con la otra. Perdón, no de promedio cero, de que la integral en el eje izquierdo menos la integral en el eje derecho me da cero. Pero no quiere decir que el promedio de la función sea cero. El promedio será A o será B, dependiendo de donde estés. Pero es que eso no me lo has preguntado. Tú me has preguntado si la integral del eje izquierdo y el eje derecho son iguales a 2 sin. Sí. Eso sí lo cumple. ¿Sí se ve? Ujú. Eso no pasaba con el sistema inhomogéneo de Haar, porque estoy poniendo un nivel de resolución donde exijo que los promedios sean nulos. Es claro, esta no lo cumple. Pero ahora estoy pidiendo otra cosa, entonces se me cuelan estas funciones. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, vamos a poner el enunciado. Aquí. P con 1 menor o igual que P menor o igual que infinito. Si F pertenece a L infinito de R, cumple, bueno, perteneciente, cumple que la integral de F con todas las funciones H de Haar es 0 para todo J y K enteros. Entonces existen, no puedo asegurar que la función sea 0, pero sí que tiene una forma muy concreta. Existen A y B escalares, tales que F se escribe de esa forma. ¿Sí se ve? Sí, nos quedamos ahí.
Ya no podemos decir Ahí te vale. quedas atascado y además uno tiene que pensarlo bien. Bueno, me quedo atascado y me falta alguna idea o es que ese es el resultado. Y lo piensas y dices, no, es que ese es el resultado. Porque cualquier función de esta forma, por supuesto que cumple eso. Entonces no puedes ya obtener otra cosa. ¿Vale? Bueno, demostración. No voy a poner todas las ideas de la demostración porque sigue exactamente los mismos derroteros. ¿Vale? Nada más, solo pongo algunas estimaciones que cambian. ¿Vale? Voy a hacer así rápido. Entonces, por ejemplo, módulo de f sub i, en este caso, es definido de la misma manera. Es esto de aquí. Esto es menor o igual que 1 sobre medida de i. La integral sobre i, aquí estoy aplicando igual es igual a la integral de Minkowski. Pero ahora aquí simplemente digo que esto es menor o igual que la medida de i, que se cancela con este, por el superpo esencial de f sobre ese intervalo. Esa es la forma nueva de estimarlo, que es más sencillito. En el caso de q igual a infinito, que tenemos que poner otras normas. Ahora, para la g que se define igual, ¿cómo se estima la norma? Pues eso también cambia un poco. Entonces pongo estas cuentas nada más que son las que cambian. Esa cuenta también. Y ya. Básicamente eso es lo que cambia. ¿De acuerdo? Nada más. Pues esa cuentecita, pero que en el fondo estoy diciendo la misma información, pero en el caso de cambiar cifra para q igual a infinito. ¿Ok? Entonces aquí salen las semirectas. No consideran los sistemas de estar en varias variables, porque le salen a uno solo cuadrantes. Eso lo trabajé yo en tesis de maestría. En los cuadrantes, igual. Pues por la misma. Entonces tú puedes considerar los cubos diádicos, los intervalos diádicos, y es algo parecido, lo vamos viendo. Bueno, ya nada más como colofón vamos a hablar de los sistemas de Haar como base de Markusevich. Ya con todo esto que hemos hablado, ya vamos a cerrar esta parte y ya terminamos. Me hubiese gustado hacer más cosas en el curso, pero pues el tiempo ha dado lo que ha dado. Pues luego lo continuamos, pues no, ahora no lo sé. Pero bueno, vamos a acabarlo de esta manera, ¿no? Ya para cerrar esta parte de los sistemas de Haar, ¿no? Luego se puede hablar de los sistemas de Haar igualmente del sistema trigonométrico, como bases de Schauder, como bases incondicionales, etcétera, pero eso habría la teoría también para hacerlo razonablemente. Bueno, vamos a acabar aquí. Sea P, Q con 1 menor o igual que P, menor o igual que infinito, y 1 menor o igual que Q menor que infinito, ¿vale? Es decir, estoy considerando nada más Q finito. Entonces, ya pongo, en el mismo teorema pongo dos P's. 1. Phi01, el sistema clásico de Haar P normalizado, es una base de Markusevich de LQ de 0,1. Con sistema conjugado, lo pongo nada más por referencia, pero todo eso se ha discutido. De hecho, esto es un teorema resumen, nada más, porque ya hemos visto todo. Phi 01 P estrella, ¿vale? Recuerdo, P estrella es el exponente conjugado de P. 2. Para el sistema inhomogéneo de Haar.
Si RP es una base de Markusevich de LQDR con sistema conjugado si RP estrella. Y 3, sistema homogéneo de Hart normalizado HPR es una base de Markusevich de LQDR con sistema conjugado HRP estrella. Entonces aquí P estrella es el exponente conjugado de P. Para este teorema pues ya está todo demostrado. Como digo, nada más es un teorema resumen. Ya hemos demostrado todo. Entonces, nada más para recordar. Una base de Markusevich es un sistema numerable en un espacio de Banach que es exacto, es decir, es completo y es minimal, y además, por ser completo y minimal, tiene un sistema conjugado, un sistema biortogonal único en el dual, y se le pide para que sea base de Markusevich que el sistema conjugado sea total con respecto al espacio de Banach de salida, ¿no? Entonces, pues estos tres sistemas ya hemos visto, vamos a ver, el P en todo este rango, porque eso no afecta mucho, salvo para quién es el sistema conjugado, nada más, ya hemos visto. Y ahora, para Q entre 1 e infinito, pero Q finito. Entonces, para Q finito lo que se tiene es que estos tres sistemas, en los espacios correspondientes, el clásico en 0, 1 y los otros dos en R, son sistemas completos. Eso ya lo vimos. También hemos visto que son sistemas minimales y que el sistema conjugado pues es esencialmente el mismo sistema, pero poniendo la normalización con el exponente conjugado. Se dan cuenta de que salgan ahí los unos que necesitan. Y la tercera cosa que habría que ver, que es lo que hemos estado discutiendo hoy, es que el sistema conjugado, cada uno de estos casos, sea total con respecto al espacio LQ. El sistema conjugado se considera en el espacio LQ estrella. Ahí, si Q es igual a 1, LQ estrella igual sería L infinito. Es el infinito. Ahí es donde uno está considerando el sistema conjugado. Pero el sistema conjugado tiene que ser, ahí es donde lo se considera, donde vive, digamos. Pero tiene que ser total con respecto al espacio LQ. Y esos son los resultados que hemos visto. Como Q es finito, eso se tiene, ¿vale? ¿Qué pasa con el caso Q igual a infinito? ¿Por qué se excluye? Bueno, pues muy sencillo. El sistema es minimal, eso no hay problema, ¿no? Pero por supuestísimo que ninguno de estos tres sistemas es completo en los espacios L infinito correspondientes. Porque, digo por supuestísimo porque el infinito no es separable. Entonces, pues claro, no puede tener un sistema numerable dentro. Eso ya lo hemos discutido antes varias veces. Entonces, pues falla la completitud. Y también falla la totalidad, como hemos visto, ¿no? Claro, podría ser de otra manera. ¿De acuerdo? ¿No? Aquí está. Funciones en el infinito, que no son triviales, que anulan todas las funciones de... Pues claro que no sale los cuatro. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos el curso. Yo ya no... Pues no tiene caso empezar ahora a contar nada concreto para quedarme a mente, ¿no? Se pueden hablar de muchas cosas.
Por ejemplo, pues en el caso de espacios de Hilbert, pues hablar de bases ortonormales, ya vimos que el sistema trigonométrico era un sistema ortonormal y como vimos que era completo, pues es un sistema ortonormal completo o base ortonormal. En el caso de los sistemas de Haar, pues uno tiene que considerar el caso Q igual a 2, que es el caso en el que uno tiene espacio de Hilbert solo en ese, y en ese caso, pues de la minimalidad uno sale directamente, claro, si te fijas, tienes P estrella cuando P es igual a 2, pues el mismo, ¿no? Entonces, para que el sistema sea ortogonal, necesitas considerar no solo Q igual a 2, sino P igual a 2, para que te salga aquí también el propio sistema, que eso me da que el sistema es ortonormal, ¿no? Entonces, efectivamente, yo tengo eso, así que cuando P y Q son iguales a 2, yo tengo que el sistema, bueno, el clásico, el homogéneo y el homogéneo, los tres son sistemas ortonormales en L2. Y con su completo, pues son también sistemas ortonormales completos, o sea, bases ortonormales. Repito, para P y Q igual a 2. Bien, ¿no? Si no, pues sí tiene la ortogonalidad, pero la normalización cambia. De hecho, como son potenciales de 2, te salen si no sistemas que no están acotados, ¿no? En el caso del homogéneo, ni por arriba ni por abajo. Pues como tienes para J infinito y J menos infinito. Pero bueno, lo obvio, lo normal es considerar P igual a 2 y listo. Ya está, ¿no? Pero bueno, para apreciar estas sutilezas, yo elegí, no sé si acertadamente o erróneamente, pero lo dejé hacer así. Pero bueno, como ya hemos terminado, pues ya es importante. Bueno, entonces espero que les haya gustado. No sé si seguiremos con el curso. A mí me gustaría, pero bueno, depende de si el cuerpo aguanta o no. Ya veremos. De todas maneras, eh, cualquier comentario pues lo pueden dejar en los videos o escribirme a mi correo electrónico. No sé si en algún momento lo puse. Lo pongo aquí y listo. Punto. Mi correo institucional o si no al correo del canal de YouTube y listo. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos.